Mis amados amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a un vídeo con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy quisiera tratar un tema sobre el perdón, la misericordia y el buen entendimiento. Un tema que es un poco a veces espinoso cuando tratamos el tema del perdón. Perdonar a los demás. Hay unas palabras del Evangelio que resuenan siempre en nuestro corazón, y es las palabras de Jesucristo expresadas para sus apóstoles, pero también para todos nosotros, evidentemente: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amar a aquellos que nos aman, aquellos que nos respetan, aquellos que con ternura nos tratan, nos hablan, nos respetan, pues es una forma de amar muy sencilla, en el sentido de que no nos cuesta ningún esfuerzo. ¿Qué esfuerzo tiene, qué mérito tiene amar a aquellos que nos aman, si solamente estamos devolviendo de manera recíproca el cariño y el amor que ellos nos manifiestan, lo cual es una cosa normal? Sin embargo, lo difícil para el creyente es mostrar cariño, amor, respeto, ternura, comprensión, perdón a todos aquellos que por diferentes causas nos han herido en el pasado o nos están hiriendo en el presente. Eso es más difícil. Eso es más difícil, y es donde el creyente debe de demostrar realmente que ama a su Señor, que respeta los mandamientos de su Señor y que se somete a la voluntad de su Señor. Amar a nuestros enemigos. Hay una diferencia, yo quisiera hacer una diferencia entre aquellos que realmente los podríamos considerar como enemigos, aunque bueno, pocos enemigos creo que tenemos. Pocos enemigos, pocos adversarios. Nuestro verdadero enemigo, nuestro verdadero adversario ya lo conocemos, y no voy a ni siquiera pronunciar su nombre para no darle ni siquiera la mínima gloria. Ok. Pero imaginemos que tenemos algún enemigo por ahí. La verdad es que cuando hay un enemigo definido, lo tenemos como fichado, ¿no? Está como puesto en la lista negra, ¿ok? Lo tenemos ahí. Diga lo que diga, la verdad es que no nos hace como dicen en español, hay una expresión muy expresiva, hay una expresión, valga la redundancia, la cual dice: no me hace ni fu ni fa. ¿Ok? Es decir, aquello que dice nuestro enemigo acerca de nosotros, pues la verdad es que no tiene la mayor repercusión, ni mínima ni mayor, sobre nosotros, porque digamos que lo hemos señalado como una persona que, bueno, esta y es una persona que no nos muestra ningún tipo de agrado, o se puede mostrar a veces en contra nuestra. Entonces, diga lo que diga, pues ahí está. Eso es lo que podríamos considerar como un enemigo, al cual también tenemos por parte del Evangelio un mandamiento, y es también de amarlo, porque aún esas personas que podríamos considerar como nuestros enemigos tienen un con qué
Es decir, que tienen un propósito para nosotros, es de trabajar nuestra paciencia y trabajar, digamos que es como una escuela, ¿ah? Es como una escuela. Aún lo dice la palabra de Dios, que aún el malo, es decir, la persona mala, tiene un propósito en esta tierra. ¿Ok? Es de ayudarnos a trabajar nuestra paciencia, nuestro amor, nuestro cariño, ¿ah? La comprensión hacia los demás, todo eso. ¿Ok? Pero estaba diciendo de que hay una diferencia entre esas personas que podríamos considerar como enemigos, de las personas que realmente nos hieren. Porque, para ser sinceros, amados hermanos, las personas que nos hieren no son realmente esos enemigos que están puestos en la lista negra. ¿Quién nos hiere realmente? Nos hieren las personas hacia las cuales hemos tratado con amor, hemos tratado con cariño, hemos tratado con respeto, hemos puesto con máxima consideración. Y sin embargo, en algún momento del pasado o ahora en el presente, hemos sentido o estamos sintiendo la traición de esa persona. Y es realmente esa persona la que nos ha herido. ¿Ah? No el enemigo que tenemos en la lista negra, porque ya lo tenemos como fichado. Y haga lo que haga o diga lo que diga, pues como se dice en español, ni fu ni fa. Igual nos da. En cambio, las palabras, los hechos de aquellas personas con las cuales hemos compartido un tiempo, con las cuales hemos compartido parte de nuestra vida, y de repente hemos sentido esa traición, esas son las personas que realmente causan grandes estragos en nuestras vidas. Y son aquellas justamente a las que se refiere Jesús. ¿Ah? No tanto a las que tenemos en la lista negra. Ok, no sé cuánto número de personas podrán tener ustedes en esa lista negra. Ok. Pero realmente las personas que nos causan estragos, las personas que nos han hecho realmente mal, son las personas con aquellas que hemos compartido cariño, son aquellas que hemos intentado compartir nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestro amor. Y de un momento a otro todo eso ha sido traicionado, todo eso ha sido barrido, ¿ok? Y nos sentimos realmente heridos a lo más profundo de nuestra alma. Amén. Vamos a ver todo esto en la palabra de Dios. Amén. Y dejémonos guiar en el día de hoy por la palabra de Dios. Amén. Hoy necesitamos más que nunca ser oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores de la palabra de Dios. Los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, en boca de nuestro Señor Jesucristo, deben ser para nosotros un panal de miel. Deben ser en nosotros dulzura en nuestros labios. Amén. Porque la dulzura es la que va a quitar el amargor que nos ha dejado, ¿verdad?, las heridas del pasado. Hay una costumbre muy hermosa, de vez en cuando yo también la hago con mi esposa, una costumbre judía. Mis orígenes pues también son judíos. Entonces, aunque soy
pastor y soy cristiano, pues hay algunas bonitas cosas del mundo judío que de vez en cuando me gusta conmemorar. Amén. Ok. Hay una bonita costumbre en el día del Año Nuevo judío, que se llama Rosh Hashanah. Y en esa celebración de Rosh Hashanah, que es el año judío, se suele poner miel en la boca de los niños y se les recita un texto de la palabra de Dios diciendo dulce es a tus labios tu palabra. La palabra del Señor es dulce en tus labios. Y eso se hace para que los niños se acuerden siempre. Amén. Son costumbres hermosas también. ¿Okay? Entonces, como digo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, debemos ponerlos en nuestra boca como miel recién cogida del panal, para que quiten toda amargura de nuestra boca, todo mal sabor de nuestras vidas, y podamos apartar toda esa amargura de nuestra alma, amén, podamos seguir adelante, amén, y ofrecer a todas esas personas que tanto han podido herirnos en el pasado, ofrecerles nuestra comprensión, nuestro cariño y nuestro amor. Amén. Vamos a ver todo eso en la palabra de Dios. Ok. Nos dice así pues, dice, el amor hacia los enemigos. Ok. Esto está en Mateo capítulo 5, también podemos encontrar en una lectura del mismo sentido en Lucas capítulo 6, que después también veremos. Bien, pero en este capítulo 5 de Mateo vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice primeramente, dice, oísteis que fue dicho. Ok. Ojo por ojo y diente por diente. Esto, traducido en un lenguaje común, se llama venganza. Venganza. Y es algo que está prohibidísimo en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos tomar venganza los unos de los otros, porque Dios es nuestro juez. Y si Dios tiene que juzgar esa persona o los actos de esa persona que nos ha causado daño, Él lo hará a su tiempo y a su manera. Amén. Tampoco tenemos que estar rogando a Dios, clavando nuestras rodillas en el suelo y diciendo, Señor, hazme justicia y hazme venganza, porque eso no es cristiano. Amén. Sino que más bien debemos de rogar por esa persona y decirle a Dios, Señor, quiero que a esa persona te muestres en su corazón, te muestres en su vida, le hagas comprender el mal que ha hecho y pueda tener un arrepentimiento. Y yo desde aquí, desde donde yo estoy orando, quiero pedirte por ella, y la perdono de todo mi corazón. Esa es la oración cristiana. Esa es la oración de un cristiano. Pero no pedir venganza. No pedir venganza. Señor, dame justicia, hazme justicia, Señor. Devuélvele el mal que me ha hecho, Señor, esa persona. Por eso no es cristiano. Eso no nos enseña las Escrituras. Fíjense que Jesús dice, oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo ojo por ojo y diente por diente? Porque eso no está en la Biblia. Eso en la palabra de Dios no existe. Resulta que son las palabras que 1800 años antes del nacimiento de Jesucristo, un rey
llamado Hammurabi, el rey Hammurabi. Él hizo lo que se llama el Código Hammurabi. El Código Hammurabi, también a veces conocido como la ley del talión. Esta ley se conocía como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero fue este rey, Hammurabi, quien dictó o quien enseñó esa regla. Es una regla de venganza. No es una regla de perdón, no es una regla de misericordia. Y eso no es lo que Dios nos enseña. Ni en el Nuevo Testamento, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar algunas palabras duras en el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero cuando leemos también el Antiguo Testamento de manera seria, ¿ok?, vamos a encontrar exactamente las mismas palabras de amor y de misericordia hacia nuestros enemigos, de manera que nos dice que no busquemos nosotros mismos la venganza. Hay un texto muy conocido, vamos a verlo si lo podemos ver enseguida. También nos dice: mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. O sea, si venganza quiere tomar, Dios lo puede hacer, pero es Él quien debe tomarla, no nosotros. Y nosotros debemos justamente de orar para que Dios no tome venganza. ¿Ok? Es decir, si nos han hecho mal, porque realmente un padre defiende a sus hijos. Pero de manera general, de manera global, todos los seres de la tierra son criaturas de Dios. Son criaturas de Dios. Hay un relato en la cultura judía que ¿cómo se dice? Es sacado del Talmud. El Talmud son una colección de libros, de reflexiones de los sabios del pueblo judío. Y en el relato en el cual el ejército de Faraón es sepultado bajo las aguas del Mar Rojo, hay un comentario que dice cómo los hijos de Israel estaban regocijados porque los enemigos habían sido completamente destruidos. Y este relato, que es sacado del Talmud, dice que los ángeles ven al Señor entristecido. Le dice: Señor, ¿por qué estás entristecido si los enemigos de tu pueblo han sido derrotados? Y el Señor entristecido les contesta: sí, es verdad que los enemigos de mi pueblo han sido destruidos, pero es que los que han sido destruidos también eran mis criaturas. ¿Ok? Bueno, esto está sacado del Talmud. ¿Ok? El Talmud, bueno, no es la Biblia. ¿Ok? Eso pertenece a la cultura judía. Pero es solamente para dar una ilustración, ¿ok?, de que todas las personas que existan en la tierra, que sean cristianas o que no sean cristianas, todas son criaturas de Dios. Y en algún momento, Dios puede también defender con la misma vehemencia a esas personas. Cuando el pobre, sea quien sea, clama a Dios, cuando el necesitado, sea quien sea, clama a Dios, Dios va a responder. Amén. Entonces, fíjense cómo dice aquí la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. El código Hammurabi. ¿Ok? Ahora Jesús les dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, pueden decirme ustedes, pueden comentarme y decir: bueno, Pastor Alfredo, entonces,
¿Esto qué quiere decir? Que tengo que dejarme golpear. Cada vez que la gente quiere abusar de mí, tengo que dejar como que no pasa nada. No es exactamente esto, ¿vale? Este texto hay que analizarlo de una manera seria. Y hay que analizarlo a la luz de las demás escrituras. Amén. La Biblia no nos dice, miren, se lo voy a decir con un refrán muy conocido en el mundo latino. Muy conocido en el mundo latino. Dice, la Biblia nos dice que tenemos que ser mansos, pero no mensos. ¿Ok? Menso, en el mundo latino, en México por lo menos, en la parte de México, significa tonto. Tonto, hay que ser mansos, pero no tontos. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir con todo esto? Bien, que aunque suframos agravio, aunque seamos ultrajados, aunque seamos insultados, ¿ok? Nosotros no podemos golpear a la persona con los mismos golpes que esa persona nos golpea. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Es decir, cuando una persona me ultraja, me falta el respeto, me traiciona, rompe ese vínculo de cariño, de respeto mutuo que ha habido durante años. Debo de estar dispuesto a que esa persona lo haga una y otra vez. Es decir, que esa persona, si me golpea una vez, debo de estar dispuesto a que seguramente lo pueda hacer otra vez, una segunda, una tercera vez. Es lo que nos dice aquí. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No se vuelve la otra mejilla para decirle, haz conmigo lo que quieras. Golpéame y maltrátame. No se trata de eso. No es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, porque tenemos que hacer un análisis, una crítica de este texto, ¿okay? Con lógica. Se trata de que nosotros tenemos que poner la cara, ¿okay? La cara que nos corresponde, ¿okay? No la cara de un inconverso, no la cara de un incrédulo. Es decir, el lado que nosotros vamos a mostrar siempre va a ser el lado del cariño, del amor, de la comprensión, de la ternura hacia esa persona y decirle, me trates como me trates, lo único que yo te puedo devolver es cariño, amor y comprensión y ternura, porque es lo único que hay dentro de mí. Dentro de mí no puede habitar ni el odio ni el rencor, porque soy un hijo o una hija de Dios. Amén. De eso se trata y así se debe comprender este texto. Amén. Seguimos leyendo. Dice, al que quiera ponerte a pleito, al que quiera ponerte a pleito, es decir, buscarte, te está buscando. ¿Ok? Te está buscando por las palabras, por los gestos, por sus acciones. Intenta sacarte del mundo al cual tú perteneces. Tú perteneces al mundo de la luz, no al mundo de las tinieblas. Usted no está en el mundo de las tinieblas, sino en el mundo de la luz. La persona que quiere ponernos en pleitos, nos quiere sacar y arrancarnos del mundo de la luz, ¿ok? Para que también nosotros, en vez de dar luz, estemos llenos de oscuridad. Por eso nos dice aquí justamente la palabra de Dios, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, dale toda la razón. Dale toda la razón. Ustedes me van a decir, a ver, que en todo este asunto quien tiene razón soy yo. Que soy yo.
A ver, ¿piensa usted, amado hermano, amada hermana, que Dios no sabe que la persona que tiene razón es usted? Dios sabe que en todo ese pleito la persona que tiene razón es usted. Sin embargo, el mandamiento del Evangelio nos dice que al que te pone pleito y quiere quitarte la túnica, es decir, que quiere tener la razón, no solamente le des la túnica, dale también la capa, es decir, desármalo. ¿Cómo lo vas a desarmar? Diciéndole, vale, está bien, si tú crees que tienes razón, pues ya está. Si tú crees que soy yo quien me equivoco, pues ya está. Y justamente la primera persona que ha de demostrar, es decir, la primera persona que tiene que demostrar la comprensión, el afecto y el cariño, es el creyente, es el cristiano, diciendo, pues mira, igual es que yo me he equivocado, así que acepta mis disculpas. Si te has sentido ofendido o ofendida, pues perdóname. Y eso es mostrar el otro lado. Eso es mostrar la otra mejilla. No la mejilla de el ojo por ojo y el diente por diente de la venganza, sino mostrar la otra mejilla, la mejilla de la comprensión, del afecto, del cariño, de que aunque yo sé que tú te estás equivocando, aunque yo sé que la razón es mía, voy a perder la razón, voy a perder de mis derechos y voy a poner ese lado de comprensión, de cariño, y voy a seguir tratándote como la persona que siempre ha sido a mis ojos. De esa manera, la otra persona va a estar desarmada, porque no va a saber qué decir. Amén. Es decir, el pleito y la discusión, la manera de cómo debemos salir del pleito y de la discusión, es justamente no intentando llevar la razón, no poniendo la cara de la venganza, el lado de la venganza, sino el lado de la comprensión, el lado del amor, el lado del cariño, el lado de la ternura. Vamos a seguir leyendo, ya vamos a leerlo hasta abajo, dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Duras palabras. Ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es el que está cerca de ti. La palabra prójimo viene de una palabra, de otra misma palabra, muy parecida, son hermanos fonéticos, que así se llaman, y esa palabra hermana fonética es próximo, es decir, prójimo y próximo son 2 hermanos fonéticos, ¿ok? Ama al próximo, al que está cerca de ti, ¿ok? Y aborrece al enemigo, al que no te quiere. Pero, ¿cuál es el mandamiento del Evangelio? Nos dice, ama a tu enemigo y bendice al que te maldice. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nuevamente, todo esto, claro, hay que analizarlo siempre a la luz del resto de las Escrituras. No quiere decir que nos tenemos que dejar pisotear por los demás como si fuésemos un felpudo. El felpudo es ese trozo de tela, no sé cómo le llamarán en sus países, ¿okay? Que se pone en la entrada de la puerta para que se limpie la gente los zapatos. Aquí en España se le llama el felpudo, ¿ok?
Entonces, no somos el felpudo de los demás. No somos el lugar donde la gente, no somos un lugar, no somos individuos en los cuales la gente va a desahogar su rabia o su ira o nos va a pisotear sin que nosotros no digamos nada. Claro que vamos a decir. Claro que vamos a decir. Tenemos derecho de defendernos. Tenemos derecho de poder contradecir esas críticas que pueden venir hacia nosotros. Claro que podemos hacerlo. Pero siempre debemos hacerlo con la medida del Evangelio. Nuestra medida debe ser siempre el Evangelio. Es decir, ¿dónde puedo moverme? ¿Desde dónde hasta dónde puedo moverme? Esa es la cuestión. ¿Cuáles son mis límites? Mis límites son los que están dentro del Evangelio. Nunca puedo tratar a nadie sin respeto. Nunca puedo tratar a nadie como queriendo obtener venganza. No puedo tratar a nadie como alegrándome del mal que le pueda llegar. Eso no es de cristianos. No tengo que estar esperando a ver que le ocurra una desgracia para decir que bien. Merecido se lo tenía. No debemos de alegrarnos nunca de los males ajenos. Aquí la palabra del Señor nos dice de amar al enemigo, de bendecir al que nos maldice, de hacer bien al que te aborrece y de orar por aquel que te ultraja y te persigue. Amados hermanos, ¿qué nos está mostrando esto? Que nuestra guerra no la vamos a ganar de manera dialéctica, es decir, en confrontación con el otro o con la otra, queriendo llevar la razón, sino que nuestra batalla la vamos a ganar de rodillas. Amén. De rodillas, orando por las personas que nos quieren poco bien, por las personas que nos ultrajan, o por aquellas personas que en el pasado tanto daño nos han hecho y que han traicionado nuestra confianza, nuestro cariño y nuestro amor. Amén. Y fíjense cómo dice la palabra de Dios. Miren, porque esto es la conclusión a la cual debemos de llegar. ¿Por qué debemos de actuar de esta manera? ¿Cuál es el fin de que yo me comporte de esta manera? Porque eso, más que alegría y satisfacción, en mi corazón seguramente me va a producir revolta. No sé si se comprende esta palabra. Revoltarse. Va a haber una revuelta en mi corazón. O sea que, encima de que soy herido, encima de que me ha pisoteado mi orgullo, encima de que ha traicionado mi confianza, mi cariño, mi amor, encima yo tengo que orar por esa persona. Por dentro nos vamos a retorcer. Nos vamos a retorcer. Y es normal. Es normal, es un sentimiento humano muy comprensible. Pero aún así, como hijos de Dios, sabemos que nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Y en el versículo 45 es donde encontramos el porqué de toda esta cuestión. Y dice, para que seáis hijos. ¿De quién? Si tomamos venganza, si nos alegramos del mal ajeno, si esperamos que a la persona le ocurra una desgracia para que bien, se lo merece. ¿De quién somos? ¿De quién seríamos hijos? ¿Seríamos hijos de Dios o seríamos hijos del diablo? Amén.
Por eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¡Ay! ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Hay personas que cuando han sido heridas, maltratadas, ultrajadas, cuando han sido heridas en su orgullo, en lo más profundo de su alma, en vez de estar intentando perdonar a esa persona, orar por esa persona y mostrar la cara que corresponde, la cara del cariño, de la comprensión, están doblegando sus rodillas, pero malévolamente en el sentido de que están pidiendo venganza a Dios. Y Señor, hazme justicia, como esperando de que le ocurra algo malo. Pero fíjense lo que nos dice aquí la palabra de Dios, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que aún esa persona injusta, si se encuentra en una situación muy dificultosa, si clama a Dios, Dios va a responder. ¿Qué te parece, amigo mío? Gloria al Señor. No te olvides de que tú puedes sentirte hijo de Dios. Con derecho. Porque guardas la palabra de Dios. Pero no te olvides nunca de que el resto de la humanidad son criaturas de Dios, son sus criaturas. Y Dios no se alegra en lo más mínimo si le ocurre algo a una de sus criaturas. Tampoco puedes desear el mal a ninguna de sus criaturas. Amén. Sino que debes de orar por esa persona. Y la batalla la tienes que ganar de rodillas. No es una batalla dialéctica, no es un confrontamiento, sino de rodillas. Y la primera persona que debe de pedir perdón es la persona que ha sido ofendida, no el ofensor. Aquí el Evangelio de verdad es como que sacude nuestras vidas, nuestras almas, pero es la verdadera escuela del creyente. Amén. No es eso, algo que siempre se dice, esto no es un camino de rositas. Es un camino difícil. Es un camino difícil. Es un camino estrecho. No es un camino ancho, es un camino estrecho. Es dificultoso. Pero merece la pena. Amén. Fíjense, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Entonces, no seamos hijos del diablo, sino hijos de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí se está refiriendo a los... había unas personas, digamos, que Jesús los llama los publicanos, ¿no? Estaban también los fariseos, los escribas, ¿ok? Es decir, cuando se refiere a los publicanos, se refiere a la gente general del mundo. Es decir, no hacen esto los de fuera, los del mundo. Aún los que no tienen a Dios, aman a los suyos. Entonces, si tú solo amas también a los tuyos, ¿en qué diferencia hay entre un crédulo y un incrédulo? No hay ninguna diferencia. Pero si tú amas a tu enemigo, y si en vez de poner la mejilla de la venganza, pones la mejilla del perdón, de la comprensión, del amor y del cariño, amén, ya estás haciendo algo diferente a los de fuera. Amén. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí la palabra gentil, en el vocabulario de hoy día, bueno, en la raíz francesa, gentil significa amable, pero no es eso.
No es eso. ¿Ok? Esta palabra gentil, tiene su origen en una palabra hebrea, goyim, la palabra goyim. La palabra goyim significa aquel que no es judío. Aquel que no es judío. Estaba, digamos, el judío y el goyim. O sea, el judío dividía el mundo en dos clases de personas. ¿Ok? Los que se llaman Bene Israel, pueblo de Israel, y Goyim, los Goyim. Bene Goyim sería el pueblo de los Goyim, el pueblo de los incrédulos, por así decir. Ok. Entonces, si nosotros nos comportamos como se comportan los que son incrédulos, pues no hay ninguna diferencia. Y la última recomendación que nos hace aquí en el verso 48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alcanzar esa perfección es algo difícil y que te va a costar, como se dice en un lenguaje español, utilizado aquí en España, sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Es decir, que vas a tener que sangrar por dentro. Las heridas de dentro se te van a abrir, se te van a abrir las carnes por dentro cuando tengas que estar orando por la persona con la persona con la cual has compartido tiempo, has compartido experiencias, con la cual has habido ese feeling, ha habido esa confianza, y que de pronto esa confianza se ha roto, ese cariño se ha roto, ¿verdad? Ha habido una traición de por medio, ¿ok? Y por dentro se te abren las carnes, porque no es fácil, porque seguimos siendo seres humanos. Si te miras en el espejo por detrás, ya verás que no tienes alas. Sigues siendo un ser humano. Entonces, esa perfección que nos exige el Evangelio no es fácil de alcanzar. La única manera de alcanzarla es con la ayuda y con las fuerzas del Espíritu Santo. Solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos capaces de perdonar lo imperdonable. Amén. Amados hermanos, vamos a leer algún verso más en la palabra del Señor. Amén. Pero ya creo que nos queda suficientemente claro todo este tema. Amén. Vamos a seguir un poquito más. Bien, y ya para concluir, amados hermanos y amigos, decir únicamente de que el perdón hacia los demás es un gran beneficio para todos nosotros. No solamente para la persona que beneficia de ese perdón. La Biblia nos dice que debemos de perdonar justamente para que nosotros también seamos perdonados. Es decir, que Dios, que está en el cielo y que todo lo ve y que todo lo juzga, cuando nosotros somos capaces de perdonar, amén, también Dios se mueve a misericordia para seguir perdonándonos. Amén. Y también para mover a los demás, para que puedan perdonarnos cuando nosotros también ofendemos a los demás. Podemos ofender a los demás en muchas cosas, que sean palabras, que sean hechos o que sean en intenciones. A veces, como se suele decir siempre, las palabras hieren más que los propios golpes. El perdón, ofrecer el perdón y ser capaces de perdonar es alcanzar la sanidad de nuestras propias heridas. Tenemos que ser autocríticos, es decir, debemos juzgarnos a nosotros mismos y considerar
que si todavía existen en nuestra vida heridas en el alma, y esas heridas no las ve nadie más que nosotros, es decir, los demás no se van a percatar de esas heridas, somos nosotros mismos, ¿eh? Cuando se tratan de heridas por traición, cuando se tratan de heridas por por esa confianza que ha sido rota o destruida, ¿ok? Solamente nosotros somos capaces de percatarnos, ¿ah? Y lo sabemos cuando nuestros ojos espirituales se meten hacia adentro y vemos los desgarros que produce ese odio o esa sed de venganza. Ese grito en el alma pidiendo a Dios justicia. ¿Ah? Señor, hazme justicia. Okay. Dios nunca va a actuar de esa manera, porque Dios es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Si Dios quiere impartir justicia, Dios lo hace. Pero nosotros como creyentes debemos siempre de pedir a Dios, Señor, perdona a esa persona que me ha hecho daño, que me ha herido, que me ha traicionado. El ofrecer el perdón a los demás también entonces sana las heridas que están dentro del alma. Amén. Es una sanidad para nosotros, es un bien para nosotros. Amén. Y también psicológicamente todas esas heridas que se producen son sanadas. Amén. En el día de hoy, sobre todo en el seno de las mismas familias, porque son, como he dicho al principio, no son los enemigos que tienes en la lista negra, aquellos que realmente van a herirte, porque esas personas no te hacen realmente ni fu ni fa. ¿Ah? Pero son justamente las personas que tienes cerca. Los más cercanos son los que más pueden herirte. ¿Ah? Y a veces, cuando hemos sido heridos por esas personas cercanas, lo que intentamos es el aislamiento, el alejamiento, perder el contacto con esas personas como que ya no existen. Y vemos hoy día familias rotas, despedazadas, hogares despedazados, ¿ok? Cuando el Señor lo que nos dice es que debemos poner la otra mejilla. Hemos entendido hoy que poner la otra mejilla no es que te dejes pisotear, sino que ofrezcas el lado que tú tienes, el lado cristiano. Amén. El lado bondadoso, el lado del perdón. Hemos aprendido de que sí, claro que sí, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos tomar defensa de nosotros mismos, debemos defender nuestra causa. Pero ¿cómo debemos defenderla? ¿Cómo nos podemos defender ante nuestros enemigos? Hemos visto que tenemos que hacerlo dentro de la medida del Evangelio, es decir, en esta medida, de aquí hasta aquí es donde yo puedo moverme y no puedo pasar las fronteras, porque ya no me estaría comportando como un cristiano, sino como un incrédulo. Amén. Amados hermanos, amados amigos, en el día de hoy hagamos todos juntos una oración por aquellas personas que en el pasado o que en el presente nos han herido, nos han hecho daño, nos han hecho mal y quizás jamás han sido capaces de pedirnos perdón. Seamos pues nosotros los que tomen la iniciativa. Amén. Y cuando tengamos la ocasión, decirles, mira, quizás yo me equivoqué, quizás la culpa fue mía, acepta mis disculpas. Amén. Pongamos entonces la otra mejilla. Amén. Hasta aquí pues estas palabras que tenía de verdad en mi corazón para todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho y nos encontramos en el próximo video.